Bueno, alumnas, aquí voy a darles como un tip, ¿cierto?, de la pasada clase correspondiente a este hongo chileno llamado mochuela, ¿cierto?, que se encuentra preferentemente hacia la región de Aysén y la Patagonia, ¿ya? Eh, Hay varias variedades, pero dentro de las variedades que se pueden destacar de estas dos variedades, una es la negra y la otra la amarilla, que tienen estas formas, digamos, con estas cavernas, ¿ya? Y vamos a ver, le voy a dar como de qué forma las enfoqué yo para poder trabajarlas. Bueno, como siempre, a partir de, de calcarlas de una impresión, ¿cierto? Esta impresión no está a color real porque había problemas con la tinta, pero sí pudimos obtener su forma. Incluso nos da, al estar irregular la impresión, también nos da como dónde están los colores claros o la luz y la sombra, que es importante en el momento de trabajar este hongo. Bueno, a partir de un dibujo ya vamos a elaborar toda su caverna y vamos a empezar a trabajar solamente por las cavernas. ¿Ya? ¿De qué forma? Vamos a mirar específicamente la caverna que vamos a trabajar y vamos a definir dónde está la profundidad o el oscuro de esta caverna. Es irregular por ejemplo, si yo tomo en cuenta esta caverna, que voy a trabajar acá, esta caverna, ahí, es irregular. Está la parte más oscura, si la marco, en esta zona, ¿ya? Y después se aclara hacia acá. Entonces vamos a trabajar por la parte más oscura. Vamos a hacer un color, y yo trabajé el negro con un poquito de amarillo, muy poquito, incluso una punta de verde, ya queda como ya y vamos a agregar, no humedezco nada, directamente a la pintura, en todo el espacio que yo marqué, que es lo más oscuro, ¿cierto? Que en este caso es esta zona. Bastante pintura en ese sector. ¿Ya? Y la dejo. Espero que se seque un poco y sigo con otra caverna. Voy a trabajar esta de acá arriba, ¿ya? Esta de acá arriba tiene no tan cargado el oscuro, un poquito más ahí. Y la voy a marcar, que es solamente en esta zona. Pero estoy incluso con un poquito de morado. Va como cambiando la tonalidad de ese negrito entre morado y un poquito amarillo, y eso tenemos que ir viéndolo. ¿Ya? Ya. Ahí. Entonces, esa es la zona que yo marqué de esta caverna. ¿Ya? Entonces, en la caverna anterior, con el pincel mojado, pero no estilando de agua, voy a esparcir un poco la pintura y termino de conformar esta caverna. ¿Ya? Y retoco los detallitos después. Lo mismo esta caverna, yo ya hice todo lo más profundo y del mismo color saco y esparzo por el resto de esta caverna. Entonces ya me queda delimitada cuál es la profundidad de aquella. En este paso, que todavía está húmedo, podemos echar un poquito más de pintura, si lo considero necesario. ¿Ya? De lo contrario, puedo retocar después, incluso cuando esté seco. ¿Ya? Vamos a trabajar todas las cavernas, una por una, ¿ya? Todas estas cavernitas. Y seguimos solamente aplicando donde veo que está el color oscuro. Y después espero que se seque un poco y lo esparzo dentro de esa misma caverna, ¿ya?
Lo mismo para el otro mochila amarilla. Se prepara un ocre con un poquito de rojo y marcamos más o menos dentro de esta caverna cuál va a ser, por ejemplo, de esta, donde yo tengo las partes más oscuras. La marco aquí y un poquito acá de esta caverna. Lo mismo, le aplico el color sin mojar el papel antes, sino que directamente con la pintura. Puedo echarle un poquito más de pintura si considero que necesita más, pero recuerden que siempre podemos retocar después. Por mientras que se me seca, sigo con la del lado. Por ejemplo, esta. En esta forma y en esta zona, esta parte, dejamos la profundidad. Ahí. ¿Ya? Una vez que está un poquito seco, con el pincel húmedo, esparzo, pero con la misma pintura, no le agrego más pintura. Y diluyo un poquito el color. Y tuve que mojar un poquito el pincel porque ya está muy seco. ¿Ven? Y así vamos orificio por orificio. ¿Ya? Y así vamos a seguir avanzando en cada orificio de esta mochuela. ¿Ya? En un trabajo un poquito más avanzado, de la misma forma que yo les estoy comentando, trabajé cada uno de estos orificios. Algunos los fui manchando con colores más oscuros dependiendo de lo que me arroja cada uno de ellos, en forma independiente, ¿ya? Siempre apoyándonos con nuestra fotografía, ¿ya? Esta mochuela amarilla, una tonalidad café, rojo, ocre, amarillo, ¿ya? Y la negra, negro, un poco de verde, amarillo y un poco de lila también, ¿ya? Dependiendo de cada crátercito. Una vez que tengamos conformado todos sus orificios, ¿cierto? Donde yo ya le puse el color, aquí voy a, por ejemplo, voy a trabajar nuevamente este que está un poquito más avanzado. ¿Cierto? Por ejemplo, tengo esto que está, todo bien está terminado, entonces yo tengo demarcado dónde va la oscuridad. Y esta parte, esta oscuridad, digamos lo más profundo, parte de aquí. Aquí vamos a agregar un poquito más de pintura porque es bastante, su color es bastante intenso en la profundidad. Tiene como en este caso tiene unos otros colores, ¿ya? Que puedo ir agregándoselo inmediatamente. Tiene un poquito de amarillo, por ejemplo, para que inmediatamente después yo lo una con un pincel húmedo, ¿ya? Ahí, ¿ya? Incluso falta porque es bastante oscuro este en particular. Le agrego bastante más negro. Ahí. Eso sí, bien oscuro. De parte de aquí, parte un poquito de aquí. Después yo los perfilo por fuera, bien el detalle, digamos, al final. Siempre se retocan. Y con un pincel húmedo, ¿cierto? Esparzo un poquito el color, siempre enjuagado. Y voy armando este orificio.
Ahí. Siempre sin más pintura que la que puse ya ahí. Con el pincel húmedo, ¿cierto? Que voy enjuagando. Sin más pintura que la que agregué. Uno un poco, incluso estos que puse, este amarillito que puse, lo uno. ¿Ya? Y esto lo voy a dejar para el final porque son más claritos. Son como unos... Dentro de los mismos orificios hay como puentecitos, raicitas que tiene, ¿ya? Que son, en este caso, bastante claritas. Así medias lilas. Entonces, puedo esperar un poquito que se seque, pero yo para adelantarles me van viendo y voy uniendo. Ahí, por ejemplo, hay otro ya orificio, ¿ya? Una vez que ya tenemos, hay unos orificios que son muy sutiles. Por ejemplo, este de acá, que es delgadito. Le agrego solamente la pintura y a lo mejor un poquito vas mirando dónde está la oscuridad. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ya tenemos otro avanzado. Siempre juego el pincel y lo emparejo, más bien, la pintura. Con un pincel limpio lo emparejo, lo seco y emparejo en este caso. ¿Ya? Con respecto a la superficie, no olvidarnos que esto igual tiene una redondez, ¿cierto? Donde las orillas deberían ser más claras, por lo que se ve aquí llega como la luz en la orilla y en el centro llega menos. Aquí vamos a trabajar en el centro. Yo les diría que sería bueno como trabajar, darle una aguada muy tenue de un lila medio azuloso, muy tenue, ¿cierto? No olvidando las manchitas porque hay como pequeñas manchitas entre medio. Entonces aplicamos con un pincel quizá un poquito más generoso, más grande. Aquí en el centro. Eso yo ya tengo seco todo el trabajo anterior, entonces vamos agregando ahí en el centro, y en los lados yo dejaría blanco y le daría solamente así como unas aguadas muy claritas de amarillo, donde ven, aquí voy a oscurecer que está en el centro. Siempre así muy manchado porque es muy irregular la superficie. ¿Ya? Y a las orillas matices amarillos cuando vamos viendo, y pinceladas muy suaves, aguadas, súper, ahí le vamos agregando, muy sutiles, ¿ya? Y después la base solamente la manchamos con agua de amarilla muy sutil también. Pueden hacer algo de hojas del suelo, pero lo ideal es que hagan el hongo directamente. Y lo mismo para acá. Yo dejaría muy blanco, ¿ya? Su superficie, y manchar solamente en algunos lugares donde veamos que hay un poquito más de sombra. Lo que sí, aquí se nota bastante más que en el otro, que cada pedazo de esto, digamos, tiene como, por ejemplo, aquí pasa, pasa como esta matriz, o sea, es como un panal, ¿cierto?
quizás podríamos cada uno ir manchando como para definir, para independizarlos unos de otros, ¿cierto? Como un panel. ¿Ven? Que ahí estoy independizándolos uno un poquito de otro. Lo mismo cada uno, marcándolos un poquito más cuando hayan quedado muy tenue. Dándole un poquito de, yo le di un poquito de azul aquí en el centro y dejé blanco nomás lo demás. Considere que es una luz necesaria. Lo mismo para el pie, una guada, donde yo destaqué un poco ahí. Recuérdense, al final tenemos que borrar muy bien los grafitos, ¿cierto? Y eso en términos generales, cómo podemos resolver este hongo, ¿ya? Bueno, ahí está. Queda algunos detallitos, yo se lo voy a mandar cuando lo tenga terminado, con los detalles ya más finales. Y espero que les haya ayudado un poquito los tips que les estoy dando. Entonces trabajamos primero las cavernas y después las orillitas las dejamos así claritas, o sea, en blanco. Y solamente detallitos muy pequeñitos, unas luces por ahí, pueden casi no tocarlas, yo diría. Son más difíciles las en blanco, consideré yo, las superficies del blanco que el del oscuro. Es más difícil de trabajar. Y trabajamos los detallitos con un pincel fino, detallitos así como muy pequeñitos, como hay como, por ejemplo, lugares como estos, ¿cierto? Que tienen así como grietas, así finitas. Ya después podemos ponerle un poquito de... Ahí, por ejemplo, ese como detallitos, ¿ya? De puntitos porque no es regular, ¿cierto? Todo eso con un pincel muy finito le vamos poniendo y vamos viendo. Ahí, por ejemplo, ahí tiene como esa zona irregular y tiene aquí unos un poco más oscuros. Eso como al final ya. Lo mismo hay como unas puntos así muy, si ustedes lo miran, blancos, porque están estos más oscuritos, que son como, no sé si son brotes o polen que les queda en la misma estructura. Pueden al final también colocarlos, o sea, en esta zona, por ejemplo, de acá, preparar un blanco y lo mismo que estoy haciendo yo con este color oscuro, puntear los detalles. Eso lo dejo a cada una, si lo considera. Si ya trabajó todo el resto, yo me conformo que vamos sombreando así detallitos de puntitos y manchones en el fondo que va teniendo esta estructura, ¿ven? Incluso sin pintura, porque voy sacando hasta la misma pintura de esto. A veces se da, ahí ve, tiene como con unas cavernitas así suaves. Eso también podemos, al final podemos ir haciéndolo, ¿ya? Espero que les haya gustado este hongo tan maravilloso que tiene esta estructura realmente increíble, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase. Adiós.